Venga, seguimos con el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Vamos por su título quinto del control interno y de la contabilidad pública. Dentro del título quinto vamos por el capítulo 2 del control interno, sección segunda del control financiero, artículo 94, control financiero permanente. Bien, artículo 94. Control financiero permanente. 1. El control financiero permanente es una modalidad del control financiero cuyo objeto, finalidad y ámbito son los previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo anterior y que se aplica sobre el órgano, servicio o ente sometido a este tipo de control de forma regular. 2. En sustitución del control previo previsto en el presente título, por acuerdo del Consejo de Gobierno podrá establecerse el sometimiento a control financiero permanente de determinados órganos o servicios en los que se considere adecuada dicha fórmula de control. 3. Por la intervención general de la Junta de Andalucía se establecerán las condiciones del ejercicio del control financiero permanente, una vez adoptado el acuerdo a que se refiere el apartado anterior. 4. Las agencias de régimen especial quedarán sometidas, en todo caso, a control financiero permanente. No obstante, por acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado a propuesta razonada de la Intervención General de la Junta de Andalucía y para una mayor eficacia del principio de intervención de todas las operaciones económicas, podrá someterse la totalidad o parte de los gastos propios de estas agencias al régimen de control previo previsto en la sección primera del capítulo 2 de este título. En dicho acuerdo se establecerá la entidad afectada por esta medida, la duración de la misma y los gastos que quedarán sometidos a esta modalidad de control. 5. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y de la Consejería a la que estén adscritos, podrá determinar aquellas agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz y consorcios en los que el control financiero se ejercerá de forma permanente con las condiciones y en los términos establecidos en los apartados 1 y 3 anteriores. 6. El control financiero de los ingresos se ejercerá de modo permanente cuando así lo disponga la Intervención General, que acordará asimismo las condiciones de ejercicio de dicha modalidad de control. Artículo 95. Control financiero de subvenciones. 1. El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención General de la Junta de Andalucía respecto de las personas o entidades beneficiarias y, en su caso, entidades colaboradoras, con el objeto de comprobar la adecuada y correcta obtención, destino y disfrute de las subvenciones concedidas. 2. Cuando se considere preciso, el control al que se refiere el apartado anterior se aplicará también a las personas físicas o jurídicas vinculadas con los beneficiarios y beneficiarias de subvenciones, así como a las personas o entidades proveedoras, clientes y demás relacionadas directa o indirectamente con las operaciones financiadas por las mismas. 3. Las personas y entidades a que se refieren los apartados 1 y 2 de este apartado deberán facilitar el libre acceso a los locales y a la documentación objeto de investigación, así como la posibilidad de obtener copia de esta. 4. El personal funcionario encargado del control en el ejercicio de sus funciones tendrá la consideración de agente de la autoridad, a efectos de determinar la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en acto de servicio o con motivo del mismo. 5. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como las personas titulares de la jefatura o dirección de oficinas o entidades del sector público y quienes en general desarrollen su trabajo en tales oficinas y entidades, están obligados a prestar la debida colaboración y apoyo al personal funcionario encargado del control financiero de subvenciones en el ejercicio de sus facultades de control.
6. En el ejercicio de las facultades de control previstas en el anterior apartado y cuando sea necesaria la posesión de especiales conocimientos técnicos, el personal funcionario encargado del control financiero podrá solicitar de la persona titular de la intervención general la designación de asesores o peritos en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 92. Artículo 95 bis. Informes de control financiero de subvenciones y sus efectos. 1. Las actuaciones de control financiero a las que se refiere el artículo anterior se documentarán en diligencias e informes. En las diligencias se constatarán los hechos advertidos y en los informes se reflejarán los hechos relevantes que se pongan de manifiesto. Tendrán el contenido, la estructura y los requisitos que se determinen por la intervención general e incorporarán como anexo las observaciones que pudieran realizar los beneficiarios, el órgano gestor que concedió la subvención y la entidad colaboradora en su caso. Tanto las diligencias como los informes tendrán naturaleza de documentos públicos y constituirán prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. El personal funcionario de la Intervención General competente para extender dichos documentos tendrá la consideración a estos efectos de agente de la autoridad. 2. Los informes, tanto los provisionales a los efectos de emisión de alegaciones como definitivos, se notificarán a los beneficiarios, a las entidades colaboradoras que hayan sido objeto de control, así como al órgano gestor que concedió la subvención. 3. Cuando la Intervención General de la Junta de Andalucía notifique la procedencia de reintegrar la totalidad o parte de la subvención, el órgano gestor deberá acordar, con base en el informe de control, el inicio del procedimiento de exigencia del reintegro. 4. El órgano gestor deberá comunicar a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en el plazo de 2 meses, a partir de la recepción del informe de control financiero, la incoación del procedimiento de exigencia del reintegro. 5. Una vez iniciado el procedimiento de exigencia de reintegro de la subvención y a la vista de las alegaciones presentadas, el órgano gestor deberá resolver el mismo. 6. La resolución del procedimiento de reintegro no podrá separarse del criterio recogido en el informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, salvo que el órgano gestor estime que no procede el reintegro propuesto en el informe de control financiero a la vista de las alegaciones presentadas por el beneficiario en la fase de instrucción del procedimiento o por cualquier otro motivo. En este caso, con carácter previo a la propuesta de resolución del reintegro, el órgano gestor podrá plantear motivadamente discrepancia ante la Intervención General a través del titular de la Viceconsejería del departamento al que pertenezca. 7. Planteada la discrepancia, la Intervención General emitirá un informe sobre la misma y, si el informe fuera desfavorable, el órgano concedente de la subvención, en el plazo de 1 mes, deberá optar por una de las siguientes alternativas. A. Aceptar el criterio de la Intervención General y continuar el procedimiento de reintegro. B. Instar a que se eleve el asunto al órgano competente para su resolución definitiva mediante el procedimiento previsto en el artículo 90.5, párrafo B, entendiéndose el importe del gasto que determina la competencia referido, en este caso, al importe del gasto por el que se discrepe. El procedimiento de discrepancia suspenderá el plazo de resolución del procedimiento de reintegro por el tiempo que medie entre la notificación de su inicio a la persona interesada y la resolución de la discrepancia, que también deberá serle notificada. 8. La Intervención General de la Junta de Andalucía emitirá con periodicidad anual un informe sobre la situación de los procedimientos de reintegro propuestos y, en especial, sobre los que hayan incumplido los plazos establecidos en los apartados 4 y 7 de este artículo. Dicho informe se elevará a la consejería a la que se encuentra adscrito el órgano o entidad competente para iniciar el procedimiento de reintegro, al objeto de que aquella le ordene el inmediato inicio y resolución del expediente.
Bien, aquí en este artículo 95 bis, informes de control financiero de subvenciones y sus efectos, en su punto 7 dice: planteada la discrepancia, la intervención general emitirá un informe sobre la misma y si el informe fuera desfavorable, el órgano concedente de la subvención, en el plazo de un mes, deberá optar por una de las siguientes alternativas. Su letra B dice: instar a que se eleve el asunto al órgano competente para su resolución definitiva mediante el procedimiento previsto en el artículo 90.5, párrafo B, entendiéndose el importe del gasto que determina la competencia referido, en este caso al importe del gasto por el que se discrepe. Pues si nos vamos al artículo 90, el artículo 90 se titula La fiscalización previa. Su punto 5, nos tenemos que ir al punto 5, párrafo B. Bien, su punto 5 decía: si el órgano al que afecta el reparo no estuviera conforme con el mismo, se procederá de la siguiente forma. Y la letra B dice: cuando el reparo emane de la intervención general o esta previa tramitación del expediente por la persona titular de la viceconsejería correspondiente haya confirmado el de una intervención delegada subsistiendo la discrepancia, corresponderá la resolución. Primero, a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras cuando el importe del gasto no exceda de 150.000 euros. Segundo, al Consejo de Gobierno en los demás casos. Bien, pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!